Carta de un olvidado. Después de 25 años recorrí mi pueblo, caminando por la calle de tierra. Sentí ese aroma a tilo, ese aroma que me acompañó por mi niñez de aquellos tiempos. Esa sensación de frescura me hizo revivir muchos momentos que se quedan en el alma. Volví a descubrir la Asociación Italiana y volví a recordar semejante edificio en su esplendor. Me dio un poco de tristeza su estado. Esa idea loca que tuvieron esos tanos en no perder su cultura, su lugar, su esencia. Pero no era mi caso. Yo no supe cómo recordar y estaba a 15 kilómetros. No podía imaginar cómo esos inmigrantes a miles de kilómetros no se olvidaban de su lugar. Recordé la cantidad de veces que jugué a la pelota paleta. Y entonces mi imaginación voló. Volví a estar en esa cancha jugando con Cacho, Sagasti, Poncelas, Torrens, Picardo y algunos otros más. Después vi a don Nicolás en su carro repartiendo la leche y saludándome. Me acordé de Lica cortándome el pelo y la primera vez que me afeitó. Volví a pisar el asfalto. Cuando yo jugaba, acá era de tierra, un avance que ayuda, pero no pude desprenderme de la nostalgia de aquellos días. El pasado fue mejor, me decía. Mi niñez no fue otra cosa que ser libre, sin miedo a salir a la calle, sin miedo a vivir. Y eso en French no se perdió. Ver la municipalidad y recordarla exactamente igual. La gloriosa escuela. La última vez que fui, mi nieto tenía 6 años y nunca más volví a pisar. Quizás por ese miedo de ver que ya no están los amigos que estaban conmigo. ¿Estará la campana todavía? Me imaginé al señor Reba riendo. Me paré y me pregunté si mi nieto sabría lo que eran las bolitas. Qué juego tan lindo. Enfrente de la escuela, la panadería. Podía ver el pan caliente que sacaba Torrens. Él una vez me había dicho que los hornos eran de 1890. Una reliquia. ¿Seguirán estando? Ojalá que sí. Mi cabeza se fue al momento de hablar con el turco, que no era turco. Hablar con Celina en la esquina y escuchar sus pensamientos, que eran muy fuertes. Me paré y 2 lagrimones se me cayeron. Aprendí mucho de él. Lo escuchaba siempre con atención. Era sirio-libanés. Siempre me conservó ese acento de extranjero. Hablaba mucho de su tierra y aprendí un poco de esa cultura lejana y extraña para mí. Decidí que no podía seguir recorriendo para rememorar momentos. Ya no soy tan fuerte, pensé. Pero cuando seguí caminando, estaba saboreando en la vieja despensa de su nino un gancia con queso. Siempre en el mismo horario. Sábado, 11:30 horas. Él me esperaba. Ya se había hecho costumbre. Si habremos discutido por política y por fútbol. Me acuerdo que Kate era joven, fanático, hincha de San Lorenzo. Son la iglesia, le decía. ¿Cómo se enojaba? Cuando llegué al club, los carnavales empezaron a florecer. Vestido de romano, montado en un caballo que no sé de quién era, lleno de gente. Ese tiempo sí fue mejor. La plaza en estado impecable. Las veces que Bergamini me vino a decir, tus hijos me están rompiendo las plantas. Y la plaza es del pueblo. Y tenía razón, es de todos. En esa época el pasto cortado recto, la fuente en un estado que brillaba con la luz del sol. Las fotos de la primera comunión de mi hija y de su casamiento. No me olvido jamás del festejo del centenario. ¡Qué hermosa fiesta! Vino gente de todos lados. Qué sensación linda que volví a tener al recordar ese día. Ver a mi pueblo en su 100%, una felicidad plena. Recuerdo que me imaginaba cómo habrá sido en sus inicios, las primeras casas. Me paré enfrente de la casa que originalmente era de Picardo. Ahora era de Caldentey. Después, la de Juan Martín, lo de Bonello y la casa de Asunción. Qué señora buena había sido conmigo.
Ella me había dicho que todo eso era una misma casa, que Salvador Picardo le había hecho a su familia. No recuerdo en cuál casa. En sus puertas tienen los vidrios originales, con las iniciales de Salvador. Ella también me había contado que tenían zócalos con dibujos del campo y del cielo. Hoy, lamentablemente, después de más de 100 años, quedan unos pocos. Quería ir al jardín. Me había enterado que lo habían dejado a nuevo. Yo, desde afuera, pude ver que era así. Si bien yo no pasé por esas paredes, podía ver con alegría el buen estado. Debo reconocer que al llegar a la salita me sorprendió encontrarla tan linda. Si habré estado ahí esperando las inyecciones de Palmira, o que Nélida me tomara la presión. De chico me iba a la carnicería de Lito y después me cruzaba porque quería ver al doctor, que ya no recuerdo su nombre. Yo quería ser médico. Verlo llegar con su maletín y de blanco me inspiraba, pero la vida me llevó para otro lado. Me quedé mirando la salita por un largo rato. Me puse a pensar lo importante que es tener un centro de salud. ¡Qué tranquilidad! Ya volviendo, quería ver la panadería de Pepe. Sin desmerecer a nadie, las mejores tortas negras las hacía él. Y una vez se lo hice saber a su hijo, en un encuentro en el banco. Me volví a sentar en la plaza, mirando la iglesia. De chico, pensaba que el cura se despertaba a cada hora para tocar las campanas. Me fui al club que quería ver cómo estaban las instalaciones. El muchacho que me atendió me dijo que era de Buenos Aires y que hacía poquito había abierto. Quería instalar la idea de ser un restaurante, según me contó, entusiasmado. Pero vi con un poco de tristeza el estado del club. Me alegró saber que el salón de fiesta lo habían remodelado. Me fui a la cancha de pádel, que para mi sorpresa su estado no era el mejor. Nunca había jugado, no me llamaba la atención. Pero al ver la cancha de bochas, automáticamente se me vino a la mente lo buen jugador que era Toto Di Riccio. No sé por qué lo recordé a él. ¿Qué partidos hacíamos? Me fui a la cancha de fútbol, estaba cerrada. Pero pude ver los vestuarios, nuevos desde afuera. Muy nuevos. Me sentí mal, hacía mucho tiempo que no visitaba el pueblo. Y tampoco iba a la cancha. Debo reconocer que me había olvidado del pueblo. Las tareas diarias y el no vivir ahí y no ir frecuentemente me hacían sentir mal. No tenía excusa, me había olvidado. Me había olvidado de dónde nací. Y eso nunca puede pasar. Me dio curiosidad de ver mi antigua casa. Me fui a Frenche, chico. Siempre tuve la intriga de por qué el nombre. Nunca supe. Nací en la casa de al lado que tenía Juan Martín. Mi casa ya no estaba. Había otra en su lugar. Y automáticamente se me vino a la mente las historias y las charlas que tuve con Juan. Podía hablar por horas y horas. Se la pasaba escuchando la radio y contando historias que algunas sé que fueron mentira y otras que luego confirmé que eran ciertas. Decidí escribir esto porque mi hija me dijo que existe un lugar en internet, que no sé cómo funciona, que habla de French. Me emocioné y vi las fotos. Me sentí aliviado que haya frencheros que no se olvidan de dónde son, para que no cometan el mismo error que yo cometí. Nunca debe olvidarse de dónde uno viene, solamente decirle gracias por esto. French es lo mejor del mundo y yo lo aprendí por las malas. Estos recuerdos son de hace mucho, son destellos de mi amor por el pueblo, pero desde ese domingo que lo recorrí, esas sensaciones no se me olvidan más. Hoy, debido a esta situación de la pandemia, le dije a mis hijos, hacerles llegar esta carta a la gente con el único objetivo de que nadie pase por la situación de olvidarse. Las raíces de donde uno nació lo forman, lo hacen crecer. Y hoy, después, digo que mi pueblo es el mejor del mundo. Y quizás, para el de afuera, no tiene nada. Pero para mí,
lo tiene todo.